Hoy en el recuento, el Apple Watch ayudó a un hombre a salvarse después de haberse caído. Además, Microsoft revive un administrador de archivos clásico. También te contaremos de un coche eléctrico que se quedó actualizándose a media calle. Hablaremos también de la nueva función de WhatsApp para iOS. Y para terminar, te contaré de 29 aplicaciones que estuvieron robando fotos en Android. Comenzamos. Hola, gracias por estar en un nuevo video de este canal. Estamos listos por aquí para seguir hablando de todas las novedades del mundo de la tecnología. Así que si todavía no te suscribes, te recomiendo hacerlo en este momento, porque todos los días hablamos de las noticias más recientes de este mundo que nos encanta. Vamos a revisar la encuesta del video pasado, porque te pregunté si a ti te gustaría un smartphone que se pudiera convertir en tablet, después de haber escuchado las declaraciones de una persona de LG que dijo que nadie quiere a los smartphones plegables, que nadie los está pidiendo. Sin embargo, en la encuesta se ve que las opiniones están bastante divididas. Por muy poquito, la mayoría de personas sí quiere un teléfono que se pueda convertir en tablet, y por supuesto eso solamente se logra a través de pantallas que se pueden doblar, que estamos muy cerca de conocer la apuesta de diferentes fabricantes para este tipo de dispositivos. Bueno, pasemos a la primera noticia, porque si los teléfonos plegables no te parecen tan útiles, tal vez el Apple Watch sí te parezca útil, precisamente por esta noticia que te voy a contar. Hace tiempo Apple lanzó una actualización y una renovación de su reloj, indicando una función demasiado interesante, de la cual yo dije que era bastante útil cuando resumí su presentación, y es que este reloj es capaz de detectar cuando una persona se cae y, por supuesto, de forma inmediata muestra un botón para hacer una llamada de emergencia, y si en cierto tiempo ve que el reloj sigue sin moverse, hace esa llamada de emergencia de inmediato o manda un mensaje. Y precisamente a través de esta función es que un hombre en Noruega logró salvarse después de haber caído en el baño. Esta noticia viene directamente desde un medio de Noruega llamado NRK. El nombre de esta persona es Toralv y tiene 67 años, y como te digo, fue encontrado tirado en el suelo inconsciente, incluso con sangre. Entonces, al parecer tuvo golpes en la cabeza que le rompieron parte del cráneo, pero afortunadamente al parecer lograron salvarlo. Y como te digo, esta es una demostración de cómo la tecnología nos puede ayudar. En este caso específico fue el Apple Watch el involucrado con esta función que te estoy contando, que ojalá muchos otros fabricantes la empiecen a integrar en sus dispositivos también. Aunque les digan se copiaron de Apple, no importa. El punto aquí y de toda la tecnología es ayudar a que podamos vivir mejor. Entonces creo que en este caso es una demostración bastante clara de esto. A muchas personas en su momento les pareció demasiado inútil o graciosa esta función. Sin embargo, en personas mayores creemos que es demasiado útil, ya que, por ejemplo, esta persona dicen aquí ya a través de los medios que como que no quería utilizar ningún tipo de asistente para adultos que se venden como por separado. En este caso es un accesorio más de tipo reloj, entonces creo que le da un toque ya de personalidad y además le ayuda a cuidarse un poquito más. Vamos a la siguiente noticia, es bastante breve. De hecho, hablamos ahora de Microsoft y del entorno Windows, porque ha llevado a su tienda de aplicaciones nada más y nada menos que a su administrador de archivos que tenía en la versión 1, 2 y 3 de Windows. Así que son versiones demasiado antiguas, que por supuesto quienes lo utilizaron en ese tiempo agradecen muchísimo la nostalgia de poder volver a instalar este administrador y a través de él gestionar todos los archivos. Por supuesto que tiene algunas funciones que actualmente ya no están, y viceversa, no tiene algunas funciones que en la actualidad son muy utilizadas. Entonces, si lo quieres ir a descargar, puedes buscarlo en la tienda de aplicaciones de Microsoft. No tiene ningún costo, obviamente. Y por supuesto, también algo que se destaca es cómo pueden traer de nuevo a la vida a este tipo de aplicaciones viejas que pueden volver a ser compatibles sin demasiados ajustes. Entonces, eso habla bien del sistema operativo. Ahora participa en la encuesta y cuéntame si a ti te gustaría que hubiera una tendencia de revivir aplicaciones viejitas o aplicaciones old school. Y por supuesto, también participa en los comentarios.
Pasemos a la siguiente noticia. Ahora, después de hablar de algo antiguo, vamos a hablar de algo muy nuevo que sigue siendo polémico, concretamente de los vehículos autónomos, estos dispositivos que se supone pueden manejar solos y conducir por las calles y todo esto, pero por supuesto, al ser ya un dispositivo inteligente, necesita recibir actualizaciones de software y al más puro estilo de Windows, este vehículo recibió una actualización en el momento menos esperado. La marca del vehículo es NIO, que al parecer es uno de los rivales más fuertes de Tesla, pero como que en versión china, por así decirlo. Y para no variar, el dispositivo se quedó parado en una de las avenidas principales de Pekín, así que causó un caos muy grande. El fabricante ha dicho que fue algún error del usuario que estaba probando el vehículo, porque de hecho ni siquiera es un vehículo que se distribuya en general en esa región, y que para iniciar el proceso de actualización debió hacer una serie de pasos bastante extensa e incluso confirmar 2 veces antes de que la actualización se iniciara, y que al momento de estar en la confirmación el vehículo le dice que necesita estacionarse porque va a tomarse su tiempo y no va a poder utilizar el vehículo, y aún así al parecer la persona le dijo que sí, y es por eso que el vehículo se quedó detenido mientras empezaba su proceso de actualización, lo cual puede ser gracioso a menos que tú seas el que estaba estacionado o esperando detrás de él. Fue 1 hora más o menos la que estuvo el vehículo detenido ahí, estorbando también a todos los demás que iban atravesando la calle, así que esperemos que sea un incidente que no se vuelva a repetir y que los fabricantes de vehículos se tomen un poquito más en serio este tipo de cosas. Pasemos a la siguiente noticia, también es bastante corta, solo para avisarte que ya se encuentra disponible en WhatsApp la versión más reciente, específicamente para iOS, así que si tienes un iPhone puedes disfrutar de esta función que es de las más recientes. A través de los ajustes puedes habilitar que para ingresar a WhatsApp necesite escanear tu cara, o por supuesto si no cuentas con Face ID puedes utilizar el Touch ID para tener que colocar tu huella digital para poder acceder a WhatsApp, así que simplemente es una función adicional para tener más seguridad o más privacidad si es que eso te preocupaba bastante. Ya te había contado en días anteriores que esta función iba a llegar, pero estaba en beta, en pruebas, pero ahora ya está en la versión final, así que lo único que necesitas hacer para que esté disponible es entrar a la tienda de aplicaciones y ponerle a actualizar a WhatsApp y listo. Y ya que hablamos de tiendas de aplicaciones, toca volver a hablar de Google Play y malware, 2 palabras que parece que nacieron para estar juntas, no se logran separar. Entonces esto es bastante grave. Al parecer, una empresa de seguridad publicó una lista de 29 aplicaciones que estaban presentes en Google Play Store que se dedicaban únicamente al robo de fotografías, y por supuesto la mayoría de estas aplicaciones iban enfocadas a la fotografía, así que estaban bien disfrazadas, concretamente enfocadas a la belleza. La empresa que reportó esto es Trend Micro, y te voy a mencionar algunas de las aplicaciones que obviamente ya no están en Play Store, pero que sí estaban. Incluso varias de estas aplicaciones superaban el 1.000.000 de descargas, lo cual es demasiado grave. Como Google puede permitir que una aplicación sea descargada tantas veces y que tenga un comportamiento malicioso? Está por ejemplo Pro Camera Beauty, Cartoon Art Photo, Emoji Camera, Artistic Effect Filter, Art Editor, Beauty Camera, Selfie Camera Pro, y bueno, así sigue la lista con nombres demasiado similares, todos ellos enfocados a la cámara y a la edición de fotografías. Así que la verdad está muy mal, muy feo, muy desagradable enterarse de este tipo de noticias, pero por supuesto mantente a salvo y no instales nada de esto, porque es bastante sencillo. De hecho, cuando son aplicaciones que tienen que ver con fotografías y edición, tú mismo le tienes que dar el permiso para que pueda funcionar la aplicación, pero al mismo tiempo de darle permiso para poder editar una imagen, le estás dando permiso de acceder a algunas otras. Incluso en otras ocasiones se especifica aquí en el reporte que había aplicaciones que te decían: sube esta fotografía a mi servidor para que yo la edite de forma más rápida y más profesional,
y obviamente era un total engaño. Tú subías tus fotografías y nunca más volvías a descargarlas editadas, además de, en otros casos, estar mostrándote muchísima publicidad o estar mostrándote algunos avisos para que tú les dieras tus datos personales como la dirección o número de teléfono. Y por supuesto esto era simplemente un robo de información que después Google ya lo quitó de su tienda, pero el daño estaba hecho, muchísimas instalaciones, así que esto no nos gusta para nada. Lamentablemente terminamos el recuento con una noticia desagradable, pero bueno, eso ha sido todo por este video. Espero que te haya gustado. Si fue así, ya sabes que puedes indicarlo y nos vemos la próxima.